Bienvenidos a Descodificando la Biblia. En este video, exploramos uno de los misterios más enigmáticos de la historia bíblica, ¿por qué el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado? Este fascinante relato nos lleva a través de la vida extraordinaria de Moisés y su liderazgo inquebrantable en la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Pero, además de la historia que todos conocemos, revelaremos secretos ocultos y verdades que hasta hoy han permanecido enterrados en las páginas de la Biblia. ¿Por qué el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado? Esta es una de esas preguntas que ha perdurado a lo largo del tiempo y ha sido debatida durante siglos. El misterio detrás de la historia de Moisés va mucho más allá de lo que se revela en la Biblia. Hay secretos y verdades que no han sido revelados, al menos hasta hoy. En este video, hablaremos sobre la historia de Moisés y todos los secretos ocultos detrás de este personaje milagroso. Moisés es uno de los personajes más importantes de toda la Biblia y quizás de toda la humanidad. Sus acciones y palabras han tenido un impacto muy positivo en la historia hasta el día de hoy. Moisés fue elegido por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, guiarlos a la tierra prometida de Canaán y transmitir las palabras de Dios registradas en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Especialmente en el Éxodo, que es el segundo de los 5 libros de Moisés y narra su nacimiento, su llamado como profeta y cómo condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto. El Éxodo es una narrativa increíble de la mayor fuga de la historia, en la que más de 2 millones de esclavos escaparon de uno de los países más fortificados del mundo. Esta historia está llena de milagros, incluyendo los milagros más famosos del libro sagrado. En ese momento, los israelitas estaban liderados por Moisés, un hombre que presentó más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos. Además de los milagros que ocurrieron cuando Dios intervino a favor de su pueblo, algunos de estos eventos pueden parecer mágicos, como la transformación del cayado de Moisés en una serpiente. Sin embargo, la mayoría de estos eventos fueron evidencias de manipulaciones naturales que demostraron el poder de Dios sobre la creación en beneficio de su pueblo. La historia de Moisés está llena de ejemplos como este. Analizaremos en detalle toda la trayectoria de Moisés hasta su muerte. Moisés nació en un momento terrible para su pueblo. Los israelitas habían vivido en Egipto durante cientos de años, originalmente estableciéndose allí cuando su antepasado José era gobernador de Egipto. Sin embargo, a diferencia de su vida privilegiada en la época de José, los israelitas habían sido esclavizados y sufridos bajo el dominio de sus amos egipcios. Para resolver estos problemas, el faraón ordenó el asesinato de todos los hijos israelitas, ya que estaba preocupado por el rápido crecimiento de la población. La familia de Moisés estaba decidida a salvarlo de la muerte. Al principio, lo mantuvieron oculto, pero pronto quedó claro que necesitaban un plan diferente. Moisés fue mantenido oculto durante 3 meses y, cuando ya no pudo ocultarlo más, su madre lo colocó en una cesta de papiro y lo escondió entre los juncos a orillas del río Nilo, mientras su hermana lo vigilaba desde lejos. El bebé fue rescatado por una hija del faraón Ramsesi, que se estaba bañando en el río. La hermana del bebé se ofreció a encontrar una nodriza para él, por lo que su propia madre lo amamantó. Después de crecer, el niño fue devuelto a la hija del faraón, que lo llamó Moisés y lo crió como noble en un entorno paradisíaco. Gracias a esta dramática situación, el hijo de una esclava israelita fue criado como príncipe de Egipto. Sin embargo, a pesar de su estatus y estilo de vida lujoso, Moisés nunca olvidó sus raíces y simpatizó con sus compañeros israelitas esclavizados. Con el tiempo, Moisés se convirtió en un hombre adulto y un día presenció a un egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. Furioso, intervino para detener la golpiza y, pensando que nadie lo estaba observando, mató al egipcio y enterró el cuerpo de la víctima en la arena para ocultar las pruebas. Al día siguiente, Moisés estaba fuera de nuevo cuando vio a 2 esclavos hebreos peleando entre sí. Cuando intentó separar la pelea, uno de ellos se volvió hacia Moisés y le preguntó si planeaba matarlo, como lo había hecho con el egipcio.
Moisés se dio cuenta de que la noticia de sus acciones imprudentes del día anterior se había difundido y temió por su vida. No pasó mucho tiempo antes de que el faraón se vengara de Moisés por haber asesinado al egipcio. Moisés huyó al desierto para vivir como un fugitivo de la justicia. Entonces, Moisés vivió en el desierto de la tierra de Madián. Después de algún tiempo, 7 hijas de un príncipe y sacerdote de Madián fueron al pozo a buscar agua para los rebaños de su padre. Todo iba bien hasta que aparecieron algunos pastores locales y expulsaron a las mujeres. Moisés intervino para resolver la situación, alejando a los pastores y dando agua a los rebaños de las mujeres. Cuando la noticia de su heroísmo llegó a oídos del padre de las niñas, invitó a Moisés a comer y lo recompensó dándole en matrimonio a una de sus hijas, Séfora. Moisés se reinventó como pastor y formó una familia con Séfora, viviendo feliz durante muchos años. Un día, mientras cuidaba de sus ovejas, Moisés notó un arbusto ardiente misterioso. Dios habló a través del arbusto y ordenó a Moisés que abandonara su vida tranquila en el desierto, regresara a Egipto y liberara a los israelitas de la esclavitud. Dios le dijo que había visto la opresión de su pueblo en Egipto y había escuchado sus lamentos debido a sus capataces. Sabiendo cuánto estaban sufriendo, decidió liberarlos de las manos de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y fértil donde fluye leche y miel, la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los hebreos y los jebuseos. A los 80 años, Moisés se enfrentó al faraón, pero este se negó a liberar a los israelitas. Ante la negativa del faraón, Moisés hizo que Egipto fuera golpeado por 10 plagas, el agua del río Nilo se convirtió en sangre, invasión de ranas, plaga de piojos, nubes de moscas, muerte del ganado, aparición de úlceras, lluvia de piedras, invasión de langostas, oscuridad y finalmente la muerte de todos los primogénitos egipcios. Solo entonces el faraón aceptó liberar a los hebreos. Cuando Moisés y su pueblo se dirigieron a la tierra prometida, el faraón se retractó y ordenó que sus tropas los persiguieran. Sin embargo, Moisés abrió un camino a través de las aguas del Mar Rojo con su vara, y una vez que los hebreos pasaron, el mar se cerró y engulló a los soldados del faraón. Cuando llegaron a los pies del monte Sinaí, Moisés subió a la cima del monte para recibir las 2 tablas con los 10 mandamientos y una serie de leyes que comenzaron a regular las relaciones entre los hombres. Durante 40 años, vagaron por el desierto hasta que murió toda la generación de esclavos, permitiendo que solo aquellos nacidos en libertad entraran en la tierra prometida. La Biblia describe detalladamente la Odisea de los hebreos, eventos que influyeron en la humanidad durante siglos. Cuando Moisés se trasladó desde las llanuras de Moab al monte Nebo, frente a Jericó, el Señor le mostró toda la tierra y le dijo: «Esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando dije, la daré a tu descendencia». Deuteronomio 34, versículo 4. Moisés enfrentó varias pruebas durante su liderazgo en el desierto, ya que los israelitas eran un grupo indisciplinado e ingrato que se quejaba constantemente, a pesar de que Dios había demostrado repetidamente que cuidaría de sus necesidades. Los israelitas necesitaban instrucciones claras y efectivas. Después de una victoria militar sobre las amalecitas, acamparon al pie del monte Sinaí, donde Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Mientras Moisés estaba en el monte, los israelitas fabricaron un becerro de oro para adorarlo, y al regresar al campamento y ver la idolatría del pueblo, Moisés se enojó y arrojó las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Moisés subió nuevamente a la montaña para suplicar a Dios que perdonara a los israelitas, siguiendo las instrucciones de Dios. Moisés tuvo que esculpir nuevas tablas con los 10 mandamientos. Moisés permaneció en la montaña, ayunando, orando y hablando con Dios durante 40 días. Cuando finalmente descendió de la montaña, el pueblo estaba aterrorizado porque su rostro brillaba con la gloria de Dios. Moisés fue un gran líder que murió mientras guiaba a su pueblo hacia la tierra prometida de Canaán. Hasta el día de hoy, los judíos le asignaron a Moisés el título de legislador de Israel. Sin embargo,
A pesar de todas sus bendiciones, a Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. Puede preguntarse por qué sucedió esto. En Deuteronomio 32, versículo 51, Dios explica por qué Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, ya que le fue prohibido debido a que había traicionado a Dios en medio de los israelitas junto a las aguas de Meribá Cades, en el desierto de Sin, porque no santificaron a Dios en medio de los israelitas. Por lo tanto, verás la tierra solo desde lejos, pero no entrarás en la tierra que se atreverá al pueblo de Israel. Dios fue fiel a su promesa y le mostró a Moisés la tierra prometida, pero no le permitió entrar en ella. La falta de Moisés en la roca no negó ni rompió su relación con Dios, y Dios continuó utilizándolo y llamándolo de manera afectuosa. Por otro lado, la muerte de Moisés es uno de los mayores misterios de la Biblia. Sabemos que murió a los 120 años, pero sus ojos no eran débiles ni sus fuerzas se habían agotado, a pesar de su avanzada edad. A pesar de sus años, Moisés todavía estaba en excelente forma cuando fue llamado a casa. Moisés subió el monte Nebo, que tiene una cumbre de 4.500 pies de elevación, casi una milla. No hay muchos hombres de 120 años que puedan escalar una montaña de más de 1 kilómetro de altura y sobrevivir para contarlo, pero Moisés lo logró. Escaló la montaña sin un camino lo suficientemente ancho para su viaje y estaba consciente de que estaba a punto de dar su último aliento en cualquier momento. Mientras disfrutaba de su última vista de la tierra prometida, una tierra que nunca pisaría, que era lo que más deseaba, Dios lo quería en casa. Moisés entregó su espíritu y murió, según la palabra del Señor, Deuteronomio 34, versículo 5. Moisés murió solo, pero en paz. El relato de su muerte está contenido en los últimos 6 versículos del libro de Deuteronomio, capítulo 34. Luego viene el entierro. Sin embargo, el versículo 6 contiene una de las declaraciones más notables de toda la destacada carrera de Moisés, y lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta el día de hoy dónde está su sepultura. Moisés es la única persona en la Biblia a quien Dios sepultó personalmente. El Señor escondió la tumba. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque la tumba se habría convertido en un santuario, por lo que Dios la escondió. Por eso su cuerpo nunca fue encontrado. Esperamos que hayas disfrutado de esta inmersión en la vida de Moisés y el enigma de su tumba perdida. Si te ha gustado este video y deseas seguir descubriendo más misterios de la Biblia, te animamos a que actives las notificaciones en nuestro canal de YouTube y nos sigas en nuestra página de Facebook llamada Descodificando la Biblia. Así no te perderás ningún contenido nuevo que estamos preparando para ti. Agradecemos tu apoyo y tu interés en desentrañar los secretos y enseñanzas de la Biblia. Hasta la próxima.